Hace poco hablaba con un antiguo contratista de defensa, alguien que pasó años en las trincheras de la logística militar, y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me describió el comercio de armas moderno no como un laboratorio de alta tecnología, sino como una, y esta es su frase, complicada carrera al supermercado en medio de una tormenta. Me contaba que, al principio del conflicto en Ucrania, todo el mundo quería hablar de los juguetes brillantes, ¿no? Los jets furtivos, los drones, la tecnología del futuro. Pero últimamente, el ambiente en esos círculos ha cambiado drásticamente. Ya no se trata de qué es nuevo, sino de qué queda en el estante. Describió una escena casi desesperada. Los oficiales ya no buscan armas que cambien las reglas del juego. Ahora revisan frenéticamente las fechas de caducidad de los misiles y cuentan palés de municiones como quien se abastece de víveres antes de un huracán. En su voz había un pragmatismo muy sombrío. Mientras los titulares gritan sobre paquetes de miles de millones, la realidad en el almacén es mucho más cruda. Me habló de un colega que intentaba conseguir interceptores Patriot, solo para descubrir que los plazos de entrega se estiran ya a años, no meses. Es como intentar comprar un generador cuando el huracán ya está golpeando tu casa, me dijo. Para él, esas cifras astronómicas no eran señales de una victoria, sino de pánico, de intentar mantener las luces encendidas una temporada más. Pero entonces la conversación dio un giro inesperado. Le mencioné el reciente compromiso del Reino Unido de 540 millones de libras. Yo esperaba que lo viera como un refuerzo, algo lógico, pero su expresión se volvió fría. No hubo celebración. Mira el desglose, murmuró. Y señaló que una parte enorme ni siquiera es para equipo británico. Se está canalizando a través de una lista de la OTAN para comprar sistemas estadounidenses. ¿Por qué? Porque la propia chequera de Washington está atascada por sus peleas políticas internas. Ese cambio de ver la ayuda como un gesto de fuerza a darte cuenta de que es un juego de trileros financiero me dejó helado. Es como si un vecino tuviera que pagar la factura de la luz de un millonario para que su comida no se pudra, solo porque el millonario no encuentra su billetera. Y esto nos obliga a enfrentar una matemática muy incómoda. ¿Qué pasa cuando la mayor potencia industrial del mundo se vuelve tan quebradiza que necesita que sus aliados rescaten sus propias líneas de producción? Es que esa anécdota de verdad le da justo el clavo del cambio estratégico fundamental que estamos presenciando. La guerra en Ucrania ha sido un cubetazo de agua fría. Nos recordó que la era de la guerra industrial pues no ha terminado. Esto se trata de un consumo masivo, brutal, de equipos, de vehículos y sobre todo de municiones. Y para eso necesitas una base industrial a una escala gigantesca que pueda sostener ese ritmo. Y las cifras de ese consumo masivo son abrumadoras. En su apogeo se dice que Rusia disparaba quizá 20.000 proyectiles de artillería al día. ¡20.000! Al día. En ese momento, toda la producción anual de Estados Unidos de proyectiles de 155 milímetros era apenas suficiente para 10 días o 2 semanas de combate en Ucrania. Exacto. La producción de todo un año se quemaría en 2 semanas. Es una locura. Y esto es nuevo. ¿O es algo que debimos haber previsto? Deberíamos haberlo visto venir, la verdad. No es un cálculo nuevo. Fíjate, durante la guerra de Irak, una estimación de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos calculó que se necesitaron 250.000 balas para matar a un solo insurgente. ¿250.000? Sí, hay una tendencia histórica a subestimar cuánto se consume en una guerra. El problema es que Occidente, sobre todo después de la Guerra Fría, construyó una industria de defensa basada en la eficiencia just in time. ¿Como un modelo de Amazon para la guerra? Justo, se ve muy bien en las hojas de cálculo, todo optimizado, sin desperdicio. Pero es una lógica terrible para la guerra que es inherentemente derrochadora y exige resiliencia, no solo eficiencia. Se nos olvidó por completo el viejo dicho de que la cantidad tiene una calidad propia, ¿no? Ok, analicemos entonces el lado estadounidense de ese juego de trileros. Hay un relato sobre un capataz llamado Elías en una planta de ensamblaje de misiles en el sur de Estados Unidos. Él dice que ha visto la maquinaria dispuesta, las herramientas listas, pero el capital, el dinero, es vacilante. Así es. Los pedidos no llegan de forma constante. Y la razón de esa vacilación no es la falta de riqueza, es un problema de flujo de efectivo. ¿Causado por qué? Por el estancamiento político. Hay señales de demanda inconsistentes del Pentágono, la amenaza constante de cierres de gobierno y, claro, retrasos de meses en la aprobación de los paquetes de ayuda.
Si eres gerente de una planta, no puedes contratar a 100 ingenieros nuevos o hacer un pedido masivo de titanio sin un contrato garantizado por el Congreso. Es un, como lo llaman, coma inducido. El cuerpo está sano, pero el cerebro político no envía las señales. Y esto tiene consecuencias directas, me imagino. Directas y muy graves. La producción de misiles Stinger, por ejemplo, no se completará hasta 2026. ¿2026? ¿Por qué tanto? Por la obsolescencia de componentes y la escasez de piezas. La línea de producción estaba prácticamente muerta. De hecho, tuvieron que llamar a jubilados para que ayudaran a recordar cómo se ensamblaba. Increíble. ¿Llamar a jubilados? Sí, para que volvieran a la fábrica. Y con los misiles Javelin, las tasas de producción de hecho cayeron después de la invasión por problemas en la cadena de suministro, sobre todo con los motores de cohetes sólidos. O sea que el verdadero cuello de botella fue la falta de inversión antes de la crisis. Precisamente, las municiones que ya tenían contratos activos antes de 2022, como los misiles PAC-3 MCE, experimentaron aumentos de producción muy significativos. Porque las líneas estaban calientes. Exacto, el músculo estaba ejercitado. Pero las que estaban inactivas, como los Stingray y los Javelin, se estancaron a pesar del nuevo financiamiento. Y fíjate, un estudio del CSIDI de 2023 estimó que en un conflicto en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos se quedaría sin algunas municiones guiadas de precisión en menos de una semana. Menos de una semana. ¡Wow! Ok, entonces el gigante estadounidense está con las manos atadas por su propia política. Uno pensaría que Europa, al ver esto, estaría acelerando a fondo. Pero entiendo que allá el problema es otro, ¿no? Es un conjunto de desafíos diferente, pero igual de grave. Aunque sus presupuestos de defensa combinados están aumentando drásticamente. Hablamos de unos 350 millones de euros para 2024. Es muchísimo dinero. Sí, pero el gasto está increíblemente fragmentado. ¿Fragmentado? ¿A qué te refieres? La fragmentación es notable. La Unión Europea opera 17 tipos diferentes de tanques de batalla principales. ¿17? 17, sí, en comparación con uno solo en Estados Unidos. Tienen 29 tipos de fragatas frente a las 4 de Estados Unidos y 20 tipos de aviones de combate frente a los 6 de Estados Unidos. Eso suena a una pesadilla logística. Lo es. Y solo el 18% de las adquisiciones de defensa de la Unión Europea son colaborativas, muy por debajo de su objetivo del 35%. Esto genera duplicación, falta de interoperabilidad y unas ineficiencias masivas que podrían costar entre 24.000 y 75.000 millones de euros al año. Es muchísimo dinero tirado a la basura, y el resultado es una dependencia de equipos extranjeros. Especialmente estadounidenses. Entre febrero de 2022 y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones de defensa de los Estados miembros de la UE provinieron del extranjero. ¿Y de ese porcentaje? El 63% de esas compras fueron a Estados Unidos. Es una especie de adicción a comprar equipo estadounidense. Y Europa está intentando hacer algo, ¿no? He oído de la Estrategia Industrial de Defensa Europea. Sí, la EDIS. Tiene objetivos muy ambiciosos, como adquirir al menos el 50% de los equipos dentro de la UE para 2030. Pero, bueno, los expertos son bastante escépticos. ¿Por qué? La financiación inicial, 1.500 millones de euros, es vista como insuficiente. Los objetivos no son vinculantes y los puntos de referencia anteriores no se han cumplido. Hay incentivos, pero no consecuencias, y a eso súmale las barreras de la política de préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que históricamente ha excluido el armamento, y los famosos estándares de inversión ESG. Ah, claro, los criterios ambientales y sociales que a veces ven mal a la industria de defensa. Justo. Entonces se crea un nudo burocrático y financiero muy difícil de desatar. Ok, entonces tenemos a un Estados Unidos en un coma inducido por la política y a una Europa fragmentada. Todo esto nos lleva de vuelta al principio, a esa solución alternativa. Exacto. Se necesitaba una solución, un workaround. Y esa solución es la iniciativa PURL, la lista de requisitos prioritarios de Ucrania. ¿PURL? Es en esencia una solución ingeniosa a un problema sistémico.
una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la OTAN. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Bueno, Ucrania identifica sus necesidades críticas, digamos sistemas Patriot o munición para HIMARS. Luego, los miembros de la OTAN, y aquí está el truco, excluyendo Estados Unidos, aportan el dinero. Y finalmente, Estados Unidos entrega las armas desde sus propios arsenales o líneas de producción, eludiendo así el bloqueo de fondos en su propio Congreso. Es un bypass financiero en toda regla. Y ahí es donde entra la contribución del Reino Unido. Exactamente. Los 150 millones de libras que mencionabas fue su primera participación. Pero no son los únicos. Para nada. Los Países Bajos han destinado 500 millones de euros. El bloque de Dinamarca, Noruega y Suecia ha contribuido con 495 millones de dólares y Alemania y Canadá con 500 millones de dólares cada uno. Las contribuciones totales ya superan los 2.000 millones de dólares. Es impresionante. Y al mismo tiempo es, como decías, una confesión de agotamiento. Totalmente. Es una confesión de agotamiento sistémico. El hecho de que se necesite esta solución alternativa revela una fragilidad fundamental en la Alianza Occidental. Es un parche sobre una grieta muy profunda en los cimientos. Es una prueba de vida, sí, pero demuestra que la arquitectura de seguridad de 75 años está crujiendo bajo la presión. Volviendo a la carrera al supermercado de alto riesgo. Toda esta situación, la parálisis en Estados Unidos, la fragmentación europea, el desesperado esfuerzo de Pearl, no es una historia de fortaleza. Es un esfuerzo frenético por reabastecer los estantes. Es que Occidente apostó durante 30 años a que la tecnología superior, la calidad, siempre triunfaría. Y este conflicto está gritando que la capacidad industrial, la cantidad, es lo que te sostiene en una guerra prolongada. Estamos presenciando un choque de logística. Al final, el problema central es la capacidad industrial y la liquidez, ¿no? ¿Se puede producir suficiente material y se puede pagar lo suficientemente rápido para llevarlo al frente? Esas son las preguntas del millón. El dominio que asumíamos como un hecho se basa en algo mucho más mundano y, como vemos, mucho más crítico: la salud de nuestras líneas de producción.